El alba apenas despuntaba sobre Roma, aún envuelta en el silencio expectante que sigue a los grandes acontecimientos. Pero una luz distinta, la de una revelación inesperada, estaba a punto de encenderse. El cardenal Michael Czerny, canadiense de origen checo, figura clave y discreta, emergía ante las cámaras. No había protocolo, ni declaraciones oficiales cuidadosamente redactadas. Solo un rostro, visiblemente conmovido, y una voz serena que parecía albergar el peso y la gracia de días y noches de tensión insondable, de oración fervorosa y de un silencio preñado de discernimiento. «Sede vacante», comenzó Czerny, y sus ojos se humedecieron. No es solo una palabra, un término canónico, es una herida abierta, palpable, para toda la Iglesia. Era la primera vez que una voz autorizada del Vaticano hablaba del interregno papal no como un procedimiento reglado, sino como una experiencia humana de pérdida, de orfandad. Durante semanas, continuó, tras la muerte de Francisco, los pasillos del Vaticano se llenaron de ecos sin rumbo, de un vacío que no era meramente político. Czerny lo describió como una ausencia espiritual tan profunda que afectaba incluso la respiración del clero. Sientes que falta algo muy esencial, no solo un liderazgo visible, sino una presencia que sostiene, que anima, y esta ausencia, lo confieso con toda sinceridad, pesa mucho, pesa enormemente sobre los hombros y el alma. El cardenal, aunque no ajeno a los procesos de la curia romana, confesó que, si bien estuvo presente en el cónclave anterior que eligió a Francisco, experimentarlo desde dentro, como elector, fue profundamente diferente. La razón principal, explicó, radicaba en el simbolismo sobrecogedor del juramento sobre los santos evangelios, bajo la mirada penetrante del Cristo juez en el fresco de la Capilla Sixtina. No estás solo con la Biblia entre tus manos, reflexionó conmovido. Sientes, de una manera casi física, como si el mismo Jesús te estuviera mirando, escrutando tu corazón, tu intención más íntima, una mirada que llama, que compromete el alma. Lo que siguió a ese juramento sagrado, confesó, fue una de las experiencias más intensas de toda su vida. Con prudencia y respeto por el secreto pontificio, Czerny evitó detallar nombres, votaciones o debates específicos. En su lugar, describió el ambiente del cónclave como territorio sagrado, un espacio donde el análisis político, las estrategias mundanas, quedan suspendidas, silenciadas, y solo hay lugar para la escucha atenta, humilde, del Espíritu Santo. No se trata de marcar casillas en una lista de cualidades, afirmó con una convicción serena. No elegimos en base a currículums impresionantes ni haciendo cálculos de conveniencia. Fue un discernimiento profundo, una búsqueda conjunta de la voluntad de Dios. Y cuando el Espíritu habla, no escuchas con tus oídos físicos, escuchas con tu alma, con cada fibra de tu ser. Ante la inevitable pregunta del periodista sobre las especulaciones de bloques regionales, votos útiles o corrientes ideológicas, el cardenal Czerny fue firme, casi tajante. Los informes externos, la prensa, a menudo dan esa impresión porque necesitan construir una narrativa, necesitan hablar de algo tangible. Pero no, la realidad interna es otra. No estábamos revisando perfiles como si fuera una selección de personal. La pregunta que resonaba en nuestros corazones era mucho más profunda, más existencial.
¿Quién, entre nosotros, puede soportar el peso inmenso de esta cruz sin perder su propia alma en el intento? Según el cardenal, el verdadero clamor que surgió de las profundidades del cónclave no fue por poder o influencia, sino por servicio, un servicio radical, despojado de sí mismo. No importaba tanto si el candidato poseía un conocimiento enciclopédico del derecho canónico, habilidades diplomáticas extraordinarias o una fluidez deslumbrante con los medios de comunicación. Lo que realmente movía los corazones de los purpurados era otra cosa, la certeza espiritual, casi una evidencia interior, de que el elegido no debía buscar brillar con luz propia, sino servir con la humildad y la fortaleza del buen pastor. Esta intuición compartida, este sentir común que trascendía las diferencias, fue abriendo el camino, de manera casi imperceptible al principio, a una figura que hasta pocos días antes no figuraba en las listas de los llamados papables, el entonces cardenal Provoz. Un misionero, un hombre de oración profunda y constante, humilde hasta el extremo en sus gestos y palabras, pero, paradójicamente, profundamente firme e inquebrantable en sus convicciones evangélicas. Al actual Papa León XIV, subrayó Cerny, mirando directamente al entrevistador, no lo elegimos porque fuera estadounidense, ni siquiera por su innegable elocuencia. Lo elegimos porque cuando hablaba, cuando compartía sus reflexiones, sentíamos, de una manera casi palpable, que nos acercábamos más al Evangelio, a la persona de Jesús. El entrevistador inquirió si hubo un momento claro, una epifanía colectiva donde todo se alineó. El cardenal Cerny bajó la mirada por un instante. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Y respondió: es algo difícil de explicar con palabras humanas. No es un voto político donde se cuentan apoyos. No es una encuesta de opinión. Es un momento, un instante sagrado, en el que el silencio en la Capilla Sixtina pesa más que todas las palabras pronunciadas. Y entonces, sin que te dé cuenta de cómo sucede, sabes, con una certeza que no viene de ti, lo que el Espíritu está diciendo. ¿A quién está señalando? La primera homilía de León XIV, ya como Papa, confirmó lo que muchos cardenales habían sentido en su interior. En ella, agradeció a sus hermanos cardenales, no por haberlo elegido a él personalmente, sino por haber permitido que el Espíritu Santo se manifestara a través de ellos. Y con una sencillez conmovedora, añadió: el Espíritu me puso aquí, pero lo hizo a través de ustedes. Esta frase, según el cardenal Cerny, cerró el círculo de manera perfecta y trajo una profunda paz a los corazones de todos los votantes. Pero esa paz, aclaró, también habría un nuevo capítulo, porque la elección de un papa no es una meta alcanzada. Es apenas el comienzo de un nuevo camino. Desde el instante en que apareció el humo blanco sobre el Vaticano, confesó Cerny, sentí que el dolor agudo por la pérdida de Francisco comenzaba a disminuir. No por olvido, de ninguna manera, sino por la consoladora certeza de una continuidad. León XIV no viene a borrar la huella de Francisco, comienza a caminar en la misma dirección, siguiendo las mismas huellas, pero con pasos nuevos, adaptados a los nuevos tiempos, para millones de católicos en todo el mundo, y de manera muy especial para el pueblo mexicano, con su profunda y secular conexión espiritual con los sucesores de Pedro. Esta elección no fue un evento indiferente.
El hecho de que León XIV hubiera sido misionero en América Latina durante tantos años, impregnándose de su cultura y sus luchas, tuvo un impacto inmediato y positivo entre los fieles. Y en esta entrevista, el cardenal Czerny fue meridiano: la elección de un papa no puede entenderse desde la lógica del mundo, desde los cálculos políticos. Es, ante todo, un acontecimiento espiritual, y como tal, es necesario vivirlo y acogerlo con fe. El capítulo final de aquel primer día como cardenal después del cónclave, un día cargado de emociones imborrables, terminó con una petición sencilla, pero de una profundidad conmovedora por parte de Czerny: orad por él. No digáis simplemente, el Papa. Decid su nombre, León. Pedídele a Dios, con insistencia y con amor, que lo convierta en el mejor león que pueda ser para su Iglesia. Cuidadlo con vuestra oración, sostenedlo en sus dificultades, y sobre todo, pedid que siga siendo ese servidor silencioso y humilde que tanto bien ha hecho y, con la gracia de Dios, seguirá haciendo a esta Iglesia nuestra. Cuando el nombre de León XIV fue anunciado al mundo desde el balcón de la Basílica de San Pedro, miles de rostros en la plaza se miraron con una mezcla de sorpresa e interrogación. No era el más conocido mediáticamente, ni el más experimentado en los entresijos de la curia romana. No aparecía prominentemente en las habituales quinielas y apuestas previas. Y sin embargo, cuando finalmente salió al balcón, algo intangible, pero real, cambió en la atmósfera de la plaza. Sentimos en lo más profundo que Dios había hablado, afirmó el cardenal Michael Czerny, con la mirada fija en el recuerdo vivo de aquel momento trascendental. Y no porque cayera una paloma del cielo o sucediera algún prodigio externo, añadió con una sonrisa, sino porque el silencio expectante se rompió con un aplauso espontáneo, un aplauso que no pedía explicaciones, que brotaba del corazón. Durante la entrevista, el cardenal Czerny evitó cuidadosamente las fórmulas místicas facilonas, pero tampoco intentó racionalizar en exceso lo sucedido con argumentos puramente humanos. Por el contrario, dejó meridianamente claro que la elección de León XIV no puede explicarse satisfactoriamente recurriendo únicamente a la lógica política o a las dinámicas eclesiásticas internas. Fue algo más íntimo, algo que sucedió más adentro, en el sagrario de la conciencia, y para muchos, sigue siendo, en cierto modo, inexplicable, reiteró. No fue estratégico en el sentido mundano, fue profundamente espiritual. El cardenal compartió que dentro de la majestuosa Capilla Sixtina, lo que se sentía de manera más palpable no era una atmósfera de poder o de influencia, sino de vulnerabilidad. Los cardenales, muchos de ellos ya ancianos, visiblemente conmovidos por la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros, buscaban un nombre, un rostro, que pudiera representar lo que todos sentían en su interior, un mundo en ruinas morales y espirituales. Una iglesia herida por sus propias faltas. Una humanidad entera en busca de refugio y esperanza. Estábamos, en cierto sentido, en quiebra, cansados, y no queríamos un estratega brillante. Queríamos un pastor con olor a oveja. Y entonces, en medio de esa búsqueda sincera, apareció el nombre de alguien que venía, de fuera del centro, de las periferias geográficas y existenciales, un misionero. Alguien que no había buscado el poder ni los honores, sino que había vivido, entre los pobres,
con los pobres y para los pobres. El cardenal Czerny explica que León XIV, cuando aún era el cardenal Provoz, poseía algo cada vez más raro y precioso en tiempos de vanidad clerical y autopromoción, el don del silencio. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso. Escuchaba mucho, con una atención genuina, y nunca interrumpía. Cada vez que tomaba la palabra, nos obligaba a mirar hacia nuestro interior, a confrontarnos con lo esencial. Según Czerny, este tipo de presencia, no ruidosa, sino penetrante y serena, fue conquistando gradualmente los corazones de los cardenales. Y cuando empezaron a preguntarse con angustia quién sería capaz de cuidar la barca de Pedro en aquellos tiempos tempestuosos, el nombre de León comenzó a surgir, primero discretamente, como un susurro, luego con una fuerza serena e innegable. Fue como si el espíritu mismo estuviera empujando suavemente, sin imposiciones, solo con la persuasión de la verdad. Cuando se le inquirió directamente sobre las características que, a su juicio, definen a León XIV como el elegido, el cardenal Czerny no dudó un instante. Su humildad, una humildad auténtica, no fingida, su lealtad a la Iglesia y al Evangelio. Y hay algo más, algo que no puedo nombrar con precisión, pero es como si estuvieras frente a un hombre de Dios, casi un santo en vida. Relató que durante el período de las congregaciones generales, previas al cónclave, los cardenales se reunieron en pequeños grupos de reflexión, y una de las preguntas más repetidas, que flotaba en el aire y en las conversaciones, fue: ¿qué necesita el mundo? ¿Qué necesita la Iglesia ahora, en este preciso momento de la historia? La respuesta, según Czerny, no fue mayoritariamente reforma estructural, ni orden y disciplina férrea. La palabra que más se repitió, la que brotaba espontáneamente de los corazones, fue misericordia, y esto, para él, lo personifica León XIV como ningún otro. El cardenal también compartió un detalle íntimo, un gesto que conmovió profundamente a muchos de los votantes y que revela el talante del nuevo pontífice. El Papa, cuando todavía era cardenal Provoz, solía visitar las cárceles en secreto, sin cámaras, sin séquito, sin publicidad alguna. Iba simplemente como sacerdote. Él mismo lo confesó en una ocasión: yo escuché sus historias. Les llevé libros, recé con ellos, se sentó con aquellos a quienes nadie más quería ver, los invisibles de la sociedad. Cuando alguien es capaz de sentarse al lado del invisible, del marginado, se entiende que está preparado para representar a Cristo, el amigo de los pecadores y los excluidos. Durante la entrevista, Czerny también mencionó el compromiso de larga data de León XIV con los migrantes y los trabajadores. Dos realidades que a menudo se cruzan dolorosamente. Su posición, afirmó, siempre ha sido clara e inequívoca. La dignidad intrínseca de una persona está muy por encima de cualquier frontera, ley o etiqueta que los hombres puedan imponer. Y eso, para muchos cardenales, fue un factor crucial en un mundo cada vez más fragmentado por muros y divisiones. El Espíritu Santo, reflexionó Czerny, no elige por la fama o el poder, sino por la capacidad de servicio y la coherencia de vida. Pero había algo más, un gesto, un detalle aparentemente pequeño pero cargado de significado. La última noche, antes de la votación decisiva, mientras los cardenales rezaban en silencio en sus habitaciones, León
sin saber que alguien lo observaba discretamente. Permaneció arrodillado durante casi una hora entera. Solo, inmóvil, sumido en la oración. No oraba por él, se notaba, oraba por nosotros, por la Iglesia, por el mundo. Este momento, descrito por Cherny como una de las cosas más hermosas y conmovedoras que he visto jamás. Aunque no ha sido discutido públicamente, marcó profundamente el corazón de muchos de nosotros. No se trataba ya de elegir a un gobernador. Se trataba de pedirle a Dios que Él mismo lo eligiera. Cuando vimos a León en esa actitud de entrega, entendimos que él sabía esto perfectamente. Para el cardenal, esta elección no fue simplemente un resultado numérico. Fue un llamado colectivo, un consenso que nació no de la estrategia humana, sino de la fe compartida y la oración común. Y por eso, añadió con la voz entrecortada por la emoción: todavía hoy muchos cardenales lloran de gratitud al recordar aquel momento, porque sentimos que el mundo, a pesar de todo, no está tan perdido como a veces parece, que todavía hay hombres capaces de bajar la cabeza con humildad y decir con sinceridad: aquí estoy. Señor, hágase en mí tu voluntad. Y quizás precisamente por eso, concluyó esta parte, el pueblo respondió de esa manera tan espontánea y emotiva, con lágrimas, con un silencio reverente, con una fe que parecía dormida, pero que en ese momento, ante la evidencia de la acción de Dios, despertó con fuerza. Nosotros, quizás, no esperábamos a León XIV, pero Dios, sí, él sí lo esperaba. El rostro del cardenal Cherny cambió sutilmente mientras hablaba de lo que estaba por venir, de los desafíos futuros. El brillo de la emoción al recordar la elección del Papa León XIV dio paso a una expresión de gravedad, no de pesimismo. Aclaró, sino a la seriedad propia de quien sabe que la alegría del humo blanco es solo el preludio, el comienzo de un viaje largo, arduo y, a veces, inevitablemente solitario para el sucesor de Pedro. Los desafíos que se presentan, afirmó con contundencia, no son exclusivamente del Papa, son de toda la Iglesia, de cada uno de nosotros. Con esta frase, el cardenal quiso corregir una idea muy repetida y, a su juicio, errónea, la de que el Papa es una especie de salvador mesiánico que arreglará todos los problemas desde Roma. Por decreto, nada más lejos de la realidad. Según él, para Cherny, la crisis actual que atraviesa la Iglesia, en sus múltiples facetas, no se puede resolver únicamente con documentos o directrices, por muy buenos que sean, sino con procesos espirituales profundos, comunitarios, encarnados en la vida real de las personas y las comunidades. Enfatizó, el Santo Padre no es un superhéroe con capa, él es, ante todo, un pastor. Y los problemas complejos que enfrentamos nos pertenecen a todos. Requieren la corresponsabilidad de todos. La entrevista, entonces, se adentró en temas más específicos y espinosos. El primero, inevitable y doloroso, fue el escándalo de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. El cardenal no evitó el tema ni recurrió a eufemismos. Admitió con franqueza que, pese a las reformas implementadas y los esfuerzos realizados, la herida sigue abierta, sangrando. Hemos empezado a actuar con más decisión, pero eso no significa que esté curado todavía. Faltan aún procesos judiciales completos que lleguen hasta el final. Falta una justicia real y tangible para las víctimas.
y un apoyo continuo y compasivo hacia ellas. Y también añadió, sin dudarlo un instante, una reflexión que provocó cierta incomodidad en algunos sectores: también falta aprender a tratar humanamente a los agresores, que, aunque culpables y responsables de sus actos terribles, siguen siendo personas, hijos de Dios. Esta frase, reconoció, hizo que muchos se sintieran incómodos. Pero Czerny aclaró que no hablaba de impunidad ni de minimizar la gravedad de los delitos, sino de algo más profundo, más evangélico: mirar toda la realidad, incluso la más oscura y dolorosa, a través de los ojos del Evangelio. Si nos olvidamos de la justicia para las víctimas, traicionamos a esas víctimas y al propio Evangelio. Pero si nos olvidamos de la compasión, incluso hacia el pecador arrepentido, traicionamos a Cristo mismo. Otro desafío igualmente doloroso y acuciante es la creciente indiferencia religiosa, e incluso la hostilidad hacia la fe, en muchas regiones del mundo, especialmente en Occidente. Para el cardenal, la respuesta no consiste en culpar al mundo moderno o a la secularización, sino en mirar profundamente hacia adentro, hacia la propia Iglesia, con humildad y valentía. Si la gente se aleja, si ya no nos escucha, reflexionó, tenemos que preguntarnos honestamente por qué. Quizás no estamos hablando su idioma, quizás no estamos tocando su realidad, sus heridas, sus anhelos más profundos. Y luego, Czerny fue enfático: evangelizar hoy, en el siglo XXI, no se trata simplemente de repetir fórmulas aprendidas o doctrinas abstractas. Se trata de encarnar el Evangelio, con todas sus consecuencias, en las grietas y fisuras del presente. Lo que funcionó admirablemente en 1950, dijo con realismo, no necesariamente tendrá el mismo impacto en 2025 o 2030. Ya no basta con rezar y esperar, hay que actuar con transparencia, con coherencia de vida y con una enorme creatividad pastoral. El periodista preguntó entonces si el nuevo Papa, León XIV, era consciente de la inmensa carga que todo esto implicaba. La respuesta de Czerny fue inmediata y contundente: no solo es consciente de ello, él lo ha vivido en carne propia. Durante años, como misionero, caminó entre los más pobres y olvidados. Escuchó con sus propios oídos los gritos de dolor y desesperación de los migrantes. Celebró la Santa Misa con trabajadores de fábricas explotados y con niños enfermos en hospitales precarios. A él no hace falta que le expliquen con teorías qué es el sufrimiento humano, lo conoce de cerca. Lo ha tocado, lo ha consolado, pero más allá de estos desafíos estructurales y visibles, Czerny también habló de otros más discretos, pero no menos dañinos: las divisiones internas dentro de la propia Iglesia, especialmente entre grupos que, con demasiada frecuencia, se acusan mutuamente de ser herejes o retrógrados, de no ser suficientemente fieles o de serlo en exceso. Nos estamos haciendo mucho daño unos a otros con estas luchas internas, y esto hace que la Iglesia se desangre inútilmente. Ante esta dolorosa realidad, el cardenal expresó su confianza en que León XIV mantendrá y profundizará el espíritu sinodal iniciado por Francisco. Una manera de caminar juntos. Lo definió, no necesariamente en unanimidad de opiniones en todo, lo cual es imposible y ni siquiera deseable, sino en comunión profunda, en la diversidad reconciliada, escucha mutua, diálogo paciente, discernimiento conjunto. Hay temas que aún duelen y dividen,
como el rol de la mujer en la Iglesia, la inclusión pastoral de las personas LGBTQ+, la justicia laboral dentro y fuera de nuestras instituciones, y el lugar real, no solo teórico, de los jóvenes. León XIV no tiene todas las respuestas en el bolsillo. Nadie las tiene, pero él está genuinamente dispuesto a escuchar, a aprender, a caminar con todos. Y eso, en sí mismo, ya es un comienzo esperanzador. El periodista también inquirió sobre el llamado Sínodo Digital, una iniciativa innovadora que busca hacer la Iglesia más presente y accesible en el vasto y complejo mundo virtual. El cardenal Cerny se mostró visiblemente entusiasmado al hablar de ello. Absolutamente. El Evangelio tiene que llegar a TikTok, a Instagram, a los foros de Internet, a los rincones más inesperados del ciberespacio. No para convertirnos en influencers de moda o para ganar popularidad barata, matizó, sino para acompañar con discreción y respeto a quienes están ahí, a menudo solos y desorientados, en búsqueda de sentido, de esperanza, de comunidad, pero fue incluso más allá, aclarando que lo digital nunca sustituirá la riqueza insustituible del encuentro presencial, del cara a cara, pero es una poderosísima herramienta misionera que no podemos despreciar. Y León XIV lo sabe perfectamente. De hecho, reveló un detalle significativo. El Papa pidió personalmente que las voces de los jóvenes se escuchen donde quiera que estén, en sus propios ambientes y lenguajes, y no solo donde los adultos queremos que estén o como queremos que hablen. Otro punto destacado por el cardenal fue el particular énfasis que León XIV pone en la dignidad del trabajo humano. Dijo que, a diferencia de otros pontífices que quizás se centraron más en aspectos específicos, él no se enfoca tanto en el fenómeno de las migraciones en sí mismo, sino en la raíz del problema, el trabajo como fuente de dignidad, de justicia y, en última instancia, de paz. La pregunta fundamental para León XIV, según Cerny, no es, migración sí o migración no. La pregunta es mucho más profunda. ¿Por qué la gente necesita migrar? Abandonando su tierra, su familia, su cultura, ¿por qué hay tantos países donde trabajar honestamente no te saca de la pobreza, sino que te hunde más en ella? Para Cerny, este enfoque es verdaderamente revolucionario, porque trasciende el plano meramente moral o asistencial para entrar de lleno en lo estructural, en las causas últimas de la injusticia. Vaticinó. León XIV no solo hablará de amor al prójimo en abstracto, hablará con claridad de salario justo, de condiciones laborales dignas, de la lacra de la explotación laboral, de la dignidad inalienable de cada trabajador y trabajadora. Él ve el trabajo como el puente fundamental entre la fe y la realidad concreta de la vida de las personas. Y eso lo cambia todo. Cerny reconoció con realismo que el camino no será fácil. Habrá oposición, sin duda. Habrá ruido mediático, malentendidos, resistencias internas y externas. Pero confía en que el Papa, al igual que lo hizo Francisco, responderá con ternura, pero también con firmeza, con diálogo, pero también con profundidad espiritual. Seremos puestos a prueba, todos nosotros, pero si el corazón permanece abierto a la acción del Espíritu, Dios hará el resto. El capítulo de los desafíos terminó con una advertencia, que no sonaba a miedo, sino a un llamado al compromiso y la corresponsabilidad, si queremos de verdad que León XIV haga bien su trabajo.
que pueda llevar adelante la misión que Dios le ha encomendado. No basta con mirar desde lejos, aplaudir o criticar desde la barrera. Tenemos que acompañarlo activamente, apoyarlo con nuestra oración y nuestro esfuerzo, corregirlo fraternalmente cuando sea necesario, según el espíritu del Evangelio, y sobre todo, orar mucho por él y por su ministerio. El cardenal Czerny ya no hablaba simplemente como una autoridad vaticana o un alto prelado. Lo hacía, en ese momento, como un hombre, un creyente, que acababa de presenciar y participar en un acontecimiento sagrado, en gran medida inexplicable con categorías humanas, y profundamente transformador para él y para la Iglesia. Su voz, aunque firme y clara, tenía la ternura y la vibración de quien ha llorado en secreto y reza en silencio con fervor. Despedimos a Francisco con lágrimas de gratitud y tristeza, y recibimos a León XIV con lágrimas de alegría y esperanza. La entrevista estaba llegando a su fin, pero lo que transmitía no era solo una despedida formal. Era, en realidad, la sensación palpable del comienzo de una nueva era, de un nuevo tiempo para millones de creyentes en todo el mundo que habían vivido semanas de duelo, de incertidumbre, de un cierto vacío espiritual tras la partida del Papa Francisco. La elección de un nuevo Papa, reflexionó Czerny, no borra mágicamente la pérdida del anterior, el afecto y la gratitud que se le tiene, pero, como él mismo decía al principio, le devuelve al mundo, a la Iglesia, el aliento que había contenido durante la espera. Respiramos de nuevo, soñamos de nuevo, y eso, también, es pura gracia de Dios. El cardenal recordó con viveza que en los últimos días del pontificado de Francisco, y durante la sede vacante, el Vaticano se había convertido en un lugar de suspiros reprimidos, de silencios cargados de interrogantes. Había esperanza, sí, siempre la hay en el corazón creyente, pero también un miedo silencioso, una incertidumbre sobre el futuro, no saber quién vendría, cómo sería el nuevo pontífice, si se conservaría la ternura, la valentía evangélica, el rostro misericordioso de la Iglesia que tanto había promovido Francisco, y concluyó esta reflexión con una afirmación llena de fe, y lo que obtuvimos fue mucho más que una simple continuidad, fue una confirmación rotunda: Dios no abandona a su pueblo. Nunca lo hace. A la mañana siguiente de la elección, relató Czerny, León XIV celebró una misa sencilla y austera con los cardenales electores en la Capilla Sixtina. Allí, en lugar de un discurso formal y programático, pidió solo una cosa, con una humildad que desarmaba: vengan conmigo, caminen conmigo, no me dejen solo en esta tarea que me supera. Orad por mí, pero orad para que Dios me haga el mejor León posible, el que Él quiere que yo sea. Esta petición, tan humana y tan espiritual a la vez, se volvió viral en cuestión de horas, no por una estudiada estrategia de marketing, sino por el impacto profundo que causó entre millones de seguidores en todo el mundo. En México, por ejemplo, comenzaron a circular espontáneamente estampas con la imagen del nuevo Papa y la frase: Señor, haz de él el mejor León que puedas darnos. En grupos de oración, en parroquias humildes, en comunidades rurales remotas, en hospitales y hasta en las redes sociales, el nombre del nuevo Papa, León, comenzó a sonar no como un título distante, sino como una promesa cercana, una invitación a la esperanza activa. No es una promesa de perfección humana, que sería ilusoria, matizó Czerny.
sino de esperanza activa, de camino compartido. El cardenal Czerny fue especialmente enfático en un punto: no debemos idealizar al nuevo Papa. A ningún Papa. Él no es ni un salvador milagroso ni un profeta infalible con todas las respuestas. Él es un pastor, un hermano nuestro, llamado a un servicio extraordinario. Y como tal, necesita el apoyo, la oración y la colaboración activa del rebaño. No solo aplausos entusiastas desde lejos. La Iglesia no cambiará solo con decretos papales, por muy sabios que sean. Esto cambiará de verdad si todos, cada uno desde su lugar y con sus dones, decidimos caminar con Él, construir con Él, soñar con Él. La emoción de los primeros días de la elección había pasado, pero lo que estaba comenzando ahora, según la profunda convicción de Czerny, era mucho más importante y duradero: el despertar de una comunidad de fe que, quizás durante mucho tiempo, había estado envuelta en cierto miedo, en una comprensible fatiga, en una dolorosa confusión interna y externa. Concluyó esta idea con una afirmación vibrante: el pueblo católico sigue vivo. Muy vivo, herido, sí, sin duda, cansado, también. Pero cuando León XIV apareció en aquella ventana de la basílica, algo hizo clic en el corazón de la gente. Una chispa se reavivó, en América Latina, y de manera muy especial en México. El efecto de esta elección fue inmediato y sorprendente. Aunque el nuevo Papa no sea latinoamericano de nacimiento, su corazón y su historia sí lo son en gran medida, afirmó Czerny. Pasó décadas enteras en misiones populares, aprendiendo idiomas locales, compartiendo la vida sencilla de la gente, celebrando la fe en barrios sin agua potable ni servicios básicos, consolando a madres que habían perdido a sus hijos por la violencia o la enfermedad, y acompañando a migrantes desesperados a través de selvas y desiertos. León XIV, dijo Czerny con una imagen poderosa, no es un papa de despacho o de oficio, es un pastor con los zapatos gastados por el camino, con el olor de las ovejas impregnado en su ropa y en su alma. Y eso, para millones de fieles que quizás se sentían desconectados o poco comprendidos por las estructuras lejanas del Vaticano, fue como un abrazo espiritual inesperado, una bocanada de aire fresco. En Oaxaca, un grupo de jóvenes organizó espontáneamente una vigilia de oración bajo el lema «Oramos por León». En Monterrey, una mujer escribió una carta pública, que se hizo viral, agradeciendo a Dios por volver a sentir que su iglesia la escuchaba, la comprendía, después de tanto dolor y desconcierto. En Yucatán, una comunidad maya envió un mensaje de vídeo al nuevo Papa, grabado en su propia lengua, prometiendo orar por él, como si fuera uno de nosotros, uno de la familia. El periodista, ya casi al final de la entrevista, le preguntó al cardenal Czerny qué era lo que, personalmente, le hacía tener más esperanza en este nuevo pontificado y en el futuro de la Iglesia. Su respuesta fue tan simple como profunda, desarmante en su honestidad: lo que me da más esperanza hoy es que siento que ya no estamos simplemente esperando un milagro que venga de arriba, de fuera. Siento que estamos dispuestos, como pueblo de Dios, a ser parte activa de ese milagro, a construirlo juntos cada día. Y eso, concluyó con una convicción contagiosa, lo cambia todo, absolutamente todo, porque el verdadero poder del Papa, según mi humilde entender, y aquí Czerny miró directamente a la cámara, como hablando a cada espectador,
no reside en su capacidad de cambiar el mundo por sí solo, sino en su capacidad de despertar en los demás, en cada uno de nosotros, el deseo ardiente y la responsabilidad gozosa de transformarlo juntos, según el corazón de Dios. Al cerrar la entrevista, el cardenal hizo una pausa significativa. Miró primero al periodista, luego a la cámara, como buscando una conexión personal con cada oyente, y finalmente bajó la voz, como compartiendo una confidencia sagrada: no recen por un papa perfecto, porque no lo encontrarán, ni en él ni en nadie. Oremos, más bien, por un papa profundamente humano, un hombre que, con todas sus limitaciones, sus fragilidades y seguramente también sus lágrimas, dijo sí a Dios cuando muchos otros, quizás, hubieran huido ante la enormidad de la tarea, y añadió, con una ternura palpable: oremos para que no pierda nunca su ternura, esa capacidad de conmoverse ante el sufrimiento ajeno, para que no le falte jamás el coraje evangélico para denunciar la injusticia y anunciar la esperanza, para que su corazón no se cierre nunca ante nadie, especialmente ante los más pobres y olvidados. Y finalmente, con una sonrisa que mezclaba una fe inquebrantable y una emoción contenida, dijo: oren llamándolo por su nombre, León. Y si lo hacen con fe y constancia, no solo él se volverá más fuerte en su servicio, todos nosotros, como Iglesia, lo seremos con él y gracias a él. La señal fue cortada. La entrevista terminó formalmente, pero el mensaje seguía llegando, resonando en el aire y en los corazones. Porque cuando un nuevo papa es recibido no con una idolatría vacía o con expectativas desmedidas, sino con oración humilde, con un espíritu de corresponsabilidad y con el deseo sincero de caminar juntos, entonces sí, la Iglesia, la barca de Pedro, a pesar de las tormentas, vuelve a caminar con esperanza y renovado vigor.